El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Con el auspicio de... Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Banco Pichincha, en confianza. Hola, buenos días. Invité a 3 internacionalistas para hablar de Irán 8 días después de la muerte del Ayatollah Khomeini y de los escenarios que se prefiguran en Irán, pero hay hechos urgentes en Ecuador como la expulsión del embajador de Cuba y la cita de este sábado del presidente Noboa junto a mandatarios de otros 12 países considerados aliados con el presidente Donald Trump en Miami. Pero el asunto central obviamente será Irán y los escenarios posibles que ahí se prefiguran. Con ellos, para ello tenemos 3 reconocidísimos analistas ecuatorianos. Gracias a ellos, el periodista Jorge Ortiz, internacionalista y escritor, el doctor Santiago Carranco, docente y coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UID, y Alan Catey, historiador e internacionalista. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Comencemos, Jorge. ¿Existe alguna relación entre la expulsión del embajador de Cuba en Ecuador y la cita que el presidente Noboa junto a otros 12 mandatarios tendrá este sábado con el presidente Donald Trump, que va a ser una reunión con los aliados de la región? Bienvenido, Jorge Ortiz, buenos días. Muchas gracias, Thalía, por la invitación. Buenos días, Santiago Carranco. Buenos días. Un abrazo a mi querido amigo Alan Catey. A ver, yo creería que tienen que estar relacionados. No puede ser simplemente una coincidencia de fechas y de objetivos. Lo que está ocurriendo es evidente, pues, que hay un intento de los Estados Unidos por, de alguna manera, retomar su posición hegemónica en el continente americano. Lo ha dicho el presidente Trump, lo ha dicho el secretario de Estado Rubio, y de pronto pues ocurren una serie de hechos que sin duda no son hechos aislados, son hechos concatenados. Parecería, y creo que esa es mi corta respuesta, parecería que sí, que están relacionados, que hay un reagrupamiento de las democracias liberales pro-norteamericanas y que está empezando una nueva época de presencia norteamericana en la región, esperemos que para bien y no para mal. Gracias, Jorge, sobre todo por abreviar una respuesta que podría ser tan compleja. Santiago, la firma de una alianza para acciones conjuntas que ocurrió el jueves de 20 países para enfrentar el narcotráfico que se dio en la sede del Comando Sur, ¿implica que hay una nueva realidad en materia de seguridad en el hemisferio? Bienvenido, Santiago Carranco, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Thalía, y un saludo cordial a Jorge y Alan, con quienes estaremos compartiendo. Creo que esta respuesta podríamos simplificarla teniendo en cuenta el último libro de seguridad que sacó Estados Unidos, en donde claramente dice que su prioridad en este momento es América Latina y es la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, acordémonos que durante el inicio de este milenio, mucho de la política exterior estadounidense estuvo centrada directamente en el Medio Oriente. No es que se ha terminado, pero de una u otra manera esto eliminó también la posibilidad de tener un control, como lo quieren hacer ahora, en nuestros territorios, a lo que entró también otras potencias como China y Rusia. De hecho, también justamente la reunión que tendrá el presidente Noboa en Miami van a tratar temas específicamente de hegemonías extranjeras como China o Rusia en la región. Una sola cosa, Alan, hay que incluir a Ecuador, que estuvo en esa firma, y nosotros ya comenzamos acá operaciones conjuntas con Estados Unidos. Aparentemente, finalmente se tomó el toro por los cuernos en el tema. No, perdona, Alan, quería que Santiago conteste porque quiero preguntarte otra cosa a ti. Y Santiago, esa cosa breve era para completar la primera pregunta que te hice sobre la reunión y el acuerdo que se firmó en el Comando Sur.
Ecuador, digamos, se anticipó inclusive ya a este acuerdo y comenzó acciones conjuntas por primera vez en Sucumbíos esta semana. Claro que sí, Thalía, y solo para tener en cuenta este tema, no hay un nuevo acuerdo. Estamos utilizando los acuerdos que se firmaron durante la presidencia de Guillermo Lasso, en el que permite a Ecuador tener operaciones en conjunto con Estados Unidos, y a su vez también permitía a Estados Unidos hacer patrullajes entre la plataforma continental y Galápagos. Me parece que justamente ya poner en efecto estos acuerdos previo a todo este tema, primero puede ser beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque vimos que estas operaciones pueden ser también un tema de reconocimiento como está el campo, y específicamente en el tema de minería ilegal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del narcotráfico estamos hablando de todo un ecosistema de economías informales en el que la minería ilegal se ha convertido en una gran fuente de lavado justamente, y que este oro ilegal termina llegando a Estados Unidos. Entonces me parece que esto da una buena señal, y llegamos con todo este tema a esta reunión que vamos a tener justamente con nuestros representantes, con el presidente Trump, este sábado. Gracias, Santiago Carranco. Alan, ¿qué expectativas tienes de la cita de este sábado en Miami? Se llama Escudo de las Américas, ¿no? Y le acaba de nombrar a Christine Noll que se haga cargo de, digamos, de la coordinación de este que es un gran proyecto aparentemente del presidente Donald Trump, ¿no? Lo llaman realmente la nueva alianza con la parte de aliados de esta parte del mundo, y quedan por fuera Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Yamandu Orsu, Lula da Silva. ¿Cuáles son las expectativas? Bienvenido, Alan Cate, y buenos días. Buenos días, Thalía, muchas gracias por la invitación y un saludo a Santiago y a mi querido Jorge, que vamos a compartir el espacio. Bien, yo pensaría que esta reunión se inscribe dentro de este nuevo ordenamiento mundial que se está configurando en este momento, ¿no? Esta nueva organización que nace, en cierta forma va a disminuir cualquier tipo de influencia de organizaciones anteriores, sobre todo las organizaciones como la OEA o como la ONU, que son vistas como anatema por el presidente Trump. En la política internacional esto está orientado a esta nueva organización para la paz, a la cual ha invitado a algunos países, y en la cual obviamente estamos viendo una disminución cada vez mayor de la influencia de los organismos internacionales nacidos tras la Segunda Guerra Mundial. En esa medida pensaría que este lanzamiento de este nuevo proyecto interamericano se inscribe dentro de esta nueva óptica que se está configurando. En ese sentido, el éxito que esto pueda tener, que ojalá lo tenga, está orientado fundamentalmente a entender que el crimen organizado internacional se convirtió en América, y particularmente en América Latina, probablemente en el principal peligro y riesgo para los estados latinoamericanos y para los modelos democráticos que eventualmente esos estados puedan desarrollar. En esa medida, el actuar decisivamente en contra del crimen organizado, ya desde una política hemisférica, me parece una decisión de gran importancia. Gracias, Alan. Y en verdad, si sería, como tú mencionas, esta sería una OEA de apenas 13 países, ¿no? Y además solo los países alineados. Yo les agradezco, y en verdad haber introducido este tema que no estaba previsto, pero las urgencias de la materia implicaba eso. Jorge, ahora vamos al tema realmente grande que tiene en vilo al mundo. Te he escuchado decir, porque he estado en varios medios, eres de los que más conocen este país, el tema internacional, decir que los iraníes buscarían prolongar la guerra, y hablas también de que tienen un gobierno institucionalizado, lo cual hay que explicar, porque uno pensaría todo lo contrario, Jorge, respecto de Irán. Perfecto, Thalía, sí. A ver, yo creo que militarmente la guerra ya está resuelta. Evidentemente, pues Estados Unidos e Israel tienen unas capacidades militares que desde por su avance tecnológico son infinitamente superiores a las iraníes. Es decir, guerra en cuanto a confrontación de ejércitos está liquidada, está resuelta, pero hay el simbolismo, las percepciones, la narrativa, y esa es la
la próxima fase y la decisiva del conflicto. Es decir, para Irán sobrevivir puede ser suficiente que sobreviva el régimen de los ayatolás. Para ellos la definición de victoria puede ser simplemente la supervivencia, y para eso tiene que resistir. Creo yo que lo que le interesa a Irán es que el conflicto se prolongue en el tiempo, de manera que la opinión pública norteamericana empiece a activarse. Y esto que fue presentado por el presidente Donald Trump como una acción militar rápida, contundente, no tan corta como la de Venezuela, pero casi, de pronto pues empiece a convertirse en una guerra que se va prolongando, que se va quedando. Los americanos todavía, la opinión pública norteamericana, tiene los recuerdos de la guerra de Irak, de la guerra en Afganistán, 2 guerras que se empantanaron, que duraron mucho. Y entonces pronto van a empezar las presiones, pronto, y a medida que lleguen soldados muertos, van a empezar las presiones para desactivar esa guerra. Yo creo que Irán tiene muy claro que su capacidad de sufrimiento es mayor que la capacidad de sufrimiento del pueblo norteamericano. La República Islámica, desde su fundación en 1979, ha hecho un culto del martirio. A mí me parece decisiva y menciono con frecuencia esto, la expresión que utilizó el locutor del canal oficial el domingo cuando anunciaba o cuando reconocía que el ayatollah Jomenei había muerto. Él dijo: el líder ha bebido el dulce y puro elixir del martirio. Duro y puro elixir del martirio. O sea, lo ven no como, o sea, es el sacrificio, el engrandecimiento, el sacrificio, el martirio, morir por la causa es la manera más digna, más noble de morir. Y entonces, con esa visión del mundo, Irán, creo yo, o por lo menos todo el sector que apoya al gobierno, que son quienes están muy imbuidos en el Islam chiita, duodecimano, creo yo pues que ellos tienen muy enraizado el tema del martirio y están dispuestos a soportar. Yo creo que Irán, al contrario de lo que se piensa, no es un gobierno, la teocracia iraní no es un gobierno unipersonal. No lo fue con el ayatollah Ruhollah Khomeini, tampoco lo fue con el ayatollah Ali Khamenei. Es un gobierno muy institucionalizado, en que hay una compleja, una densa red de instituciones políticas y religiosas con responsabilidades superpuestas. Este régimen está diseñado para sobrevivir a guerras y asesinatos. Eso no significa que lo hará, pero sí que ese es su objetivo. Mientras que los Estados Unidos, si no logran derrocar al régimen iraní, pues será una victoria a medias, será una victoria muy poco satisfactoria para ellos mismos, porque desde el comienzo anunciaron que quieren librarse del régimen de los ayatolás. Pero si vemos los antecedentes históricos de este siglo, el año 2003 en Irak, el año 2011 en Libia, el año 2024 en Siria, con bombardeos aéreos no se puede cambiar un régimen, hay que poner tropas en tierra. Y los Estados Unidos ya han dicho que no pondrán tropas en tierra. Entonces Irán tiene que prepararse para soportar semanas, espero que no meses, de bombardeos. Y mientras tanto resistir. Tiene la Guardia Revolucionaria, que con sus adjuntos, con sus apéndices, porque está la Guardia Revolucionaria, dicen que 190,000 hombres armados, tienen los reservistas de la Guardia Revolucionaria, que son aproximadamente 600,000, y tienen un cuerpo de voluntarios, una fuerza militar paramilitar voluntaria que se llama Basij, que tiene aproximadamente 450,000 voluntarios. Es decir, ahí tienes 1,5 millones de hombres armados, con los cuales piensa, creo yo, blindarse el régimen iraní, para, aunque la infraestructura, aunque militarmente estén derrotados, internamente se mantenga el régimen, porque eso considero yo que ellos pensarán que es su victoria. Gracias, Jorge Ortiz. Qué bien poner en contexto lo que está pasando en ese escenario. Santiago, ¿en qué momento de la guerra estamos? Son apenas 8 días, pero han sucedido tantas cosas. Estados Unidos dijo el jueves que están demoliendo las capacidades de misiles y drones de Irán, y señaló también
el secretario de Estado, secretario de Guerra, ahora Pete Hegseth, que la Marina ha perdido 24 barcos en 3 días y que la defensa antiaérea ha desaparecido. Entonces, ¿en qué momento de la guerra estamos, Santiago Carranco? Talía, muchas gracias. Creo que hay que tener en cuenta cómo se da la guerra y el contexto en el cual era el esperado para Israel y para Estados Unidos. Acordémonos y liguémoslo con la guerra de los 12 días y medio que se tuvo. Yo creo que Estados Unidos e Israel pensaron que mucho del arsenal militar de Irán quedó completamente mermado y esta era una buena oportunidad justamente para Israel tener obviamente un cambio de régimen y para Estados Unidos que ya cambió justamente su interés en la guerra de un tratado justamente para eliminar el programa nuclear de Irán, ahora sí a un cambio de régimen o a un cambio de interlocutor, como pasó en Venezuela, para poder hablar justamente de este tema. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se tuvo un ataque en el que se pensó que en efecto, con la destrucción de una serie de bases específicas y estratégicas de Irán y a su vez con la eliminación como parte de las casualidades de la guerra del líder Ali Khamenei, tal vez esto hubiese sido una Venezuela 2. ¿Cuál es el gran problema? Yo creo que aquí hay 2 temas importantes, los cuales también se mencionaron y quiero recapitularlos. El primero es que Irán creo que nos sorprendió a todos con la respuesta que tuvo. Logró generar primero una defensa y después un ataque directo a bases estadounidenses alrededor de todo el Golfo y no solamente un día, lo sigue haciendo hasta ahora. Por su parte inclusive involucró a la guerra a otros países europeos, haciendo justamente el ataque, por ejemplo, en la base naval inglesa en Chipre, lo que también al pueblo chipriota generó también reacciones adversas, los que hicieron inclusive cuestionar por qué tenemos estas bases. Eso por un primer lugar. ¿Cuáles han sido también las otras consecuencias? Nos damos cuenta que en Emiratos se ha cerrado una de las grandes distribuidoras justamente de gas natural del mundo, que atribuye casi el 14% de gas del mundo. Están subiendo los precios del gas bastante. El precio del petróleo está subiendo, pero no como lo esperado. Entonces, creo que este es el momento de la guerra, en el que tanto Israel y Estados Unidos no esperaban esta resistencia de Irán en este poderío militar, porque todos pensábamos que estaba completamente mermado. Esto en lo militar. En lo institucional, concuerdo, me parece que creo que no, la diferencia entre Irán y Venezuela es básica. Me parece que en Venezuela hay claramente una intención de un cambio de régimen y que, si bien es cierto, los que defienden estos regímenes puede ser la minoría y todo este tipo de cuestiones, pero en Irán no. En Irán los problemas internos que se mantenían era por gente, parte del régimen que era más progresista y gente, parte del régimen que claramente era más conservadorista, pero en ningún rato el pueblo iraní quiso un cambio de régimen explícito. Por eso es que también tienen todos estos planes y Estados Unidos ha dicho que destruirá 70 líderes que podían ser los que seguían justamente en la línea de mando de Ali Khamenei, pero aún así el régimen sigue, porque también hay que tener en cuenta que una cuestión es lo institucional y lo eclesiástico, y otra cosa también es el régimen de la Guardia Islámica, en el cual no funciona como un tema jerárquico, sino funciona como células separadas, las cuales tienen la posibilidad de que si se destruye una de estas, pueden continuar las operaciones. Me parece que tanto la respuesta militar como este entramado institucional que han creado generan que la guerra se esté prolongando. Ahora bien, ¿en qué momento estamos ahora? Esto es importante. Los países europeos se están involucrando. El canciller Merz visitó a Donald Trump. ¿Y por qué? Porque en este momento es cuando Europa empieza a comprar el gas natural. Y si hay un desabastecimiento del gas natural, nos vamos directamente a que va a tener Europa un invierno bastante fuerte, los precios van a subir, la demanda va a caer y esto va a favorecer definitivamente a Rusia y creo que va a desfavorecer a Ucrania, algo que Europa también no quiere que esto llegue. Cada día que Estados Unidos e Israel está en guerra, creo que de una u otra manera estas potencias que pueden ser enemigas justamente de Occidente se empiezan a fortalecer. Gracias, muchas gracias, Santiago
Santiago Carranco. Una sola puntualización, creo que sí había mucha gente que quería derrotar al régimen de los ayatolás, por eso hubo en el 2022, cuando asesinaron a una joven de 22 años kurda, y hubo todo un despliegue, ¿no?, de gente, de miles de personas, y ahora mismo en enero se calcula, oficialmente dicen que han muerto 3.600 personas, pero se habla de que serían 36.000, o sea, en Irán las cosas no estaban bien. Bueno, no, ustedes son los expertos. Alan, el objetivo de Estados Unidos e Israel es el cambio del régimen. En esto es parecido a lo que querían también en Venezuela, ¿no? Pero el presidente Trump va más allá y declaró recién este jueves que él quiere implicarse en el nombramiento del sucesor de Ali Khamenei. Se ha dicho que su hijo Mojtaba podría ser. ¿Esto es posible? O sea, ¿qué tendría que pasar para que el líder de una potencia mundial quiera involucrarse en un régimen que conocemos, que con las características que ha descrito Jorge y Alan es bien complicado, ¿no? Saber inclusive en qué circunstancias están dándose las situaciones ahora. Sí, bueno, yo pensaría que las declaraciones del presidente Trump son básicamente retóricas en este punto, ¿no? Pretender una intervención directa de su parte en el nombramiento de quien vaya a sucederle al muerto Khamenei es simplemente poco creíble. De hecho, Mojtaba ya fue electo como el sucesor de su padre, y en esa medida lo que ha pretendido el régimen obviamente es transmitir una imagen de continuidad a su sociedad, al interior de su sociedad. Entendamos que Irán ha logrado estructurar un modelo político religioso muy efectivo y muy resistente, que gira en torno a dos fundamentales criterios. El uno, el nacionalismo persa, que es un factor muy importante en una región en la cual Irán, o el pueblo persa, el pueblo iraní, está rodeado de unos pueblos distintos al suyo, completamente diferentes de origen, como es el caso turco o como es el caso árabe. La identidad nacional iraní es una identidad que existe en el tiempo por miles de años. Eso, uno, el nacionalismo. El segundo es el fundamentalismo religioso, que es un fundamentalismo religioso chiita que también sirve a Irán como factor de identidad al ser una línea distinta del Islam sunita practicado por estos rivales regionales turcos y árabes, ¿no? Entonces vemos esta combinación de fundamentalismo religioso y nacionalismo, que es una receta explosiva y que en el año 79 dio lugar a esta teocracia nacionalista militante que se ve a sí misma como la heredera de una herencia cultural milenaria por un lado y de una legitimidad teológica absoluta como los únicos intérpretes autorizados del mensaje coránico. Entonces, esta combinación le ha permitido a Irán estructurar toda una institucionalidad político-religiosa a la cual se agrega un factor adicional, que es la creación de una oligarquía que tiene grandes beneficios económicos, que es la Guardia Revolucionaria, que controla más o menos del 50% del negocio petrolero y energético iraní, que es la principal fuente de ingresos del país. Entonces, esta oligarquía que tiene el componente del fanatismo religioso, que tiene el componente del fanatismo nacionalista, tiene además sus intereses personales de cada uno de ellos en mantener un sistema que le ha garantizado un tipo de vida, un nivel de vida mejor del que tenía antes. Entonces se ha creado una clase social nueva, llamémoslo una nueva clase en los términos que Gilles
habría utilizado, que está dispuesta a cualquier cosa para mantener sus privilegios al interior de la sociedad iraní. Qué bueno, qué bueno. Permíteme, Adam, hacer aquí una primera pausa porque hemos consumido ya 24 minutos y yo sé que ustedes saben tanto que va a ser difícil que el tiempo nos alcance, pero vamos a abreviar. Permítame, como decía, hacer una pausa invitando a la audiencia a enviar sus comentarios a la cuenta de ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país. Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos de vuelta dialogando con Santiago Carranco, docente y coordinador de la UID, del Laboratorio de Relaciones Internacionales, Alan Catey, historiador e internacionalista, y Jorge Ortiz, periodista, internacionalista y escritor. Jorge, agreguemos a lo que en la primera intervención mencionaste, que en verdad el gobierno de Estados Unidos ha hablado de no enviar fuerzas terrestres a Irán, pero debe ser por eso que he leído que alguna gente, analistas así de tu nivel, que internacionalmente tampoco hay muchos, pero son los que saben, que los kurdos estarían siendo preparados para que ingresen ellos. ¿De dónde salen los kurdos y cuál sería el rol de ellos si es que ellos tendrían que entrar a enfrentarse en el territorio iraní? Bueno, yo tengo mis dudas de que los Pajarán turcos, kurdos quieran meterse en una guerra, porque después de que ellos lucharon valientemente y eficientemente contra el Estado Islámico durante el gran avance del Estado Islámico en el año 2014. El presidente Trump, cuando en su primer mandato llegó al poder, de alguna manera les descartó por completo el sueño de ellos de tener su propio país, el Kurdistán. El pueblo kurdo son alrededor de 30 millones de personas repartidos en 5 países, en las zonas montañosas altas de 5 países que son Irán, Irak, Siria, Armenia y Turquía. Donde más están es en Turquía, pero los que lucharon en Irak y Siria, que son los que podrían ser utilizados hoy, seguramente tienen un grave resentimiento con los Estados Unidos y específicamente o personalmente con el presidente Trump. Entonces, veo poco probable que quieran participar en la guerra, porque ya una vez les negaron el Kurdistán, les van a conceder hoy sí la posibilidad de crear el Kurdistán, y donde Turquía ciertamente no va a permitir, al contrario, ni siquiera reconoce la existencia de la identidad kurda. Ellos dicen que los kurdos son turcos de las montañas, porque además, claro, en historia la única figura notable del pueblo kurdo fue Saladino, y Saladino murió en el año 1193, entonces estamos hablando de que ha pasado demasiado tiempo, y ellos dicen en estos siglos, pues esa cuasi identidad kurda se ha disuelto. No lo veo muy probable. Creo yo que lo que dijo el presidente Trump, el régimen iraní va a quedar tan devastado después de estos ataques conjuntos con Israel, con su infraestructura demolida, con su economía probablemente en ruinas, con su prestigio de la Guardia Revolucionaria, los guardianes de la revolución, muy venida menos, que dijo a la gente, a la clase media: tómense el poder. No van a tener una oportunidad así en muchas generaciones. Pero ¿quién va a tomar el poder? Durante 47 años, cualquier intento de oposición fue sometido a sangre y fuego. Ali Khamenei, en sus 37 años como líder supremo de Irán, fue absolutamente despiadado y constante en el uso de la fuerza para reprimir cualquier intento de disidencia. Evidentemente el hijo del Shah no es una alternativa. El hijo que sería el heredero de la dinastía Pahlaví. La dinastía Pahlaví además fue una dinastía corta que solamente reinó desde 25 hasta el 79, es decir, 54 años. No es una dinastía firmemente implantada en la sociedad
en la sociedad persa. Entonces pensar que el hijo que no ha vivido nunca en Irán, que no tiene redes de alianza, redes de fidelidades, pueda ser el sucesor de un régimen tan establecido, tan consolidado, tan implantado en el control de todas las posiciones de poder en Irán, me parece muy poco probable. Perdóname que te interrumpa, Jorge, para una puntualización que es bueno porque mi audiencia se ilustra escuchándoles cosas ciertas, no historia de lo que pasó. ¿Cómo llegó al poder Shah Reza Pahlavi? Porque es como que marcan en lo que estamos oyendo, leyendo, viendo estos días, ¿no? Como que marcan un antes con el Shah de Irán y después la era de los ayatolás. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaba en Irán antes de la llegada del Shah Reza Pahlavi? Bueno, Irán fue parte del gran imperio británico. Prácticamente pues estuvieron ahí durante algo así como 150 años, hasta que en 1900, al terminar la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, cuando se empezaron a firmar los 4 tratados con que se puso fin a la Primera Guerra Mundial y se crearon las instituciones básicas de la primera posguerra, que fue una posguerra absolutamente fallida y muy mal diseñada, especialmente por los franceses, pero también por los ingleses. Los británicos sintieron que establecer una dinastía, un régimen imperial, porque no nos olvidemos que la cultura persa tiene, en números redondos, digamos, 5.000 años, y ha tenido varios imperios muy significativos. El Aqueménida estuvo del siglo VI al siglo IV, después el imperio que llegó a ser el más grande de todos. Los territorios persas llegaron de los Balcanes hasta el Valle del Indo, o sea, ocuparon gran parte del mundo conocido por entonces. Después el imperio parto del siglo III antes de Cristo al siglo III después de Cristo fue el gran rival de Roma en la época de la mayor expansión de Roma, y después del imperio sasánida del siglo III al siglo VII, que fue también un imperio luminoso, que en el siglo VII terminó cuando llegaron las invasiones árabes y la islamización, la conversión al Islam, la conversión al Islam del pueblo persa. Entonces, con esos antecedentes, los británicos pensaron que sería bueno establecer un cuarto imperio y que la dinastía Pahlavi podía ser quien les dé las garantías. Y en efecto, durante los años de los dos Shah, el segundo no solo fue Shah, sino Shah y Shah no solo fue rey, sino rey de reyes, le dieron a las compañías británicas grandes licencias para la exportación de petróleo. No nos olvidemos que Irán es el tercer país con mayores reservas de petróleo en el mundo, después de Venezuela y Arabia Saudita. Y entonces sostuvieron a la dinastía Pahlavi. La dinastía Pahlavi, especialmente el segundo Shah, tuvo buenas intenciones en cuanto a la modernización del país, sacarlo del feudalismo, donde suelen estar sumidos los países musulmanes, y meterlo en la era moderna, en el siglo XX. Pero la corrupción, la ostentación, el exceso de lujos frente a un pueblo que no estaba en buenas condiciones económicas hizo que esa dinastía se cayera, y entonces la dinastía Pahlavi tampoco es recordada por el pueblo iraní con bienestar, con placer, con agrado. Por lo tanto, va a ser muy difícil encontrar una Delcy Rodríguez que les pueda servir en Irán a los americanos para aplicar la fórmula Venezuela. Además, la fórmula Venezuela, la fórmula Delcy Rodríguez, no parece ser una fórmula que pueda ser aplicada en Venezuela, en Cuba, en Irán y quién sabe en cuántos otros países. Va a ser complicado el relevo del régimen islamista en Irán, va a ser difícil. Muchas gracias, Jorge. Alan, continuemos de esto, y mencionabas tú en la primera intervención de la condición de que Irán es persa y está en medio de árabes y es chiita en un mundo mayoritariamente sunita, y entonces sus alianzas han sido con grupos y líderes de fuera como Hezbollah en el Líbano, las milicias en Irak y los hutíes en Yemen. ¿Cuál es la condición de ellos? Porque están totalmente debilitados en los últimos tiempos, y entonces ¿dónde estaría la fuerza de Irán para intentar enfrentar esta guerra que con la potencia
que es Estados Unidos, que tiene todas las posibilidades, y también Israel en armamento? Bueno, en el horizonte temporal corto debemos entender que estamos asistiendo a la continuación del conflicto entre Irán e Israel, que arranca el 7 de octubre del 23, que da lugar por primera vez a un enfrentamiento directo entre Irán e Israel. Antes de eso, antes de este evento, el enfrentamiento entre Irán e Israel era un enfrentamiento en cierta manera subterráneo. Asesinatos de científicos nucleares iraníes, atentados en Israel, ataques con misiles desde el Líbano. Pero este cambio que se produce a raíz del 7 de octubre del 23 enfrenta directamente a los dos países. Este evento que estamos mirando hoy, el ataque que estamos mirando hoy, es la continuación de todo un proceso que Israel ha conducido con una estrategia muy clara, ¿no? Es el descabezamiento en sus ataques de los mandos de sus enemigos. Acordémonos de lo que sucedió con Hezbollah en el evento aquel de los buscapersonas, en los que literalmente decapitó a Hezbollah, ¿no? Y logró disminuir las capacidades militares de Hezbollah radicalmente. Pasó lo mismo con Hamas. Incluso se atentó y se logró eliminar a algunos de los más importantes comandantes de Hamas en el propio Irán. Y luego vino la operación en la cual Israel ataca, después en abril del 24, en que Israel ataca, elimina prácticamente la defensa aérea iraní y también busca decapitar los mandos. Esa misma política es la que estamos viendo ahora. En este ataque, uno de los objetivos principales ha sido buscar decapitar el mando iraní, considerando que esa decapitación puede provocar dificultades al régimen, en el sentido de que tal vez se produzcan luchas internas, algo que evidentemente no ha sucedido. La degradación de estos proxies iraníes en el caso de Hezbollah y el caso de Hamas, obviamente le resta a Irán una serie de capacidades que sí las tenía hace 4 años. Y el otro factor que también le afecta muy gravemente a Irán es la pérdida de su aliado principal en Siria, que era el dictador Assad, que finalmente es derrocado, y es derrocado por una coalición de fuerzas sunitas que tienen fuerte apoyo turco, pero que logran, en fin de cuentas, eliminar la influencia de Irán al interior de Siria. Entonces, el eje que había construido Irán muy trabajosamente, que unía a Teherán con Beirut, es un eje que se cortó. Esa es una pérdida estratégica muy importante para Irán, es una pérdida estratégica muy seria que le ha obligado en este nuevo conflicto a modificar el modelo que había tenido en los enfrentamientos anteriores, que era el lanzamiento masivo de drones y de misiles en contra de Israel. Hoy está operando básicamente por medio de drones que son baratos y cuyo derribo puede significar unos costos muy altos, en contra de las bases norteamericanas en los países del Golfo, inclusive de la embajada americana en Arabia Saudita, y reservarse los misiles que le quedan para poder bloquear el estrecho de Hormuz, que es la ruta esencial para la salida del 25% del gas natural que consume el mundo y el 20% del petróleo que consume el mundo. El objetivo iraní, como mencionaba Jorge, es alargar el conflicto para que las dificultades económicas de una eventual recesión mundial por la subida de los precios de la energía puedan
dar lugar a una presión sobre Estados Unidos para encontrar algún tipo de entendimiento que detenga el conflicto. Muy bien, Alan, muchísimas gracias. Santiago, demos un poco una vuelta a lo que está pasando en el escenario estos días en Estados Unidos e Israel. ¿Qué se sabe del apoyo de esos dos pueblos, no? Yo creo que Israel toda la vida pensó pues en derrotar a Irán, pero en Estados Unidos, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Qué comentan los académicos de que está sintiendo el pueblo estadounidense? Porque muchas personas dicen, el momento que empiecen a llegar, si es que llegaran los soldados muertos, los cadáveres de los soldados, algo va a pasar dentro de Estados Unidos. En efecto, Thalía, con Israel creo que la cuestión es mucho más clara, como usted bien lo dice. Me parece que el pueblo israelí apoya directamente esta guerra, apoya al gobierno de Netanyahu, y también acordémonos que tenemos elecciones de este año, y justamente, lamentablemente, más bien dicho, para un tema electoral, una guerra siempre va a ser un buen impulso. Entonces, del lado israelí tienen todo el apoyo popular, legítimo, y obviamente de las instituciones gubernamentales para que esta guerra se extienda lo que tenga que extenderse, con el objetivo, obviamente, de eliminar al régimen de los ayatolás. También aquí hagamos un paréntesis. ¿Por qué tienen este sentimiento? Acordémonos que desde 1979, desde que se dio la revolución islámica en este país, los ayatolás dijeron que Israel no debería existir, ese territorio debería ser eliminado. Entonces tienes obviamente un mutuo sentimiento de eliminación, y ambos estados son una amenaza para los otros. Ahora bien, en Estados Unidos, ¿qué está pasando? Creo que, y me remito a lo que dije en el anterior segmento, Estados Unidos e Israel pensaron que esta guerra iba a ser mucho más rápida. En Estados Unidos este año tienes elecciones de medio término, y acordémonos que para que la política exterior de Trump, e inclusive también sus políticas internas, continúen, va a necesitar sí o sí tener las mayorías en ambas cámaras. Me parece que la guerra con Irán era una apuesta, la que en este momento creo que le están perdiendo, porque en el momento en que esto empieza justamente a dilatarse, vamos a tener una serie de cuestiones que van a afectar directamente al pueblo estadounidense. Empecemos con las cuestiones económicas. Lo primero es que, en efecto, los precios del petróleo, los precios del gas están subiendo. Esto genera, obviamente, ciclos inflacionarios, y acordémonos que la inflación fue justamente lo que les costó tanto a los demócratas, algo que Trump lo había controlado, por lo menos bajo el discurso. Ha dicho que lo ha controlado, sobre todo está orgulloso en el último discurso frente a la Unión, que está orgulloso de los precios tan bajos de la gasolina que vio en algunos estados. Bueno, ahora todo este discurso podría empezar a revertirse, y esto claramente va a traer un sentido antipopular. Ahora bien, otra cuestión que creo que es muy importante tomarla en cuenta es la estrategia venezolana que se ha mantenido. Acordémonos que Estados Unidos en este momento está tomando o está justamente administrando en sí las ventas del petróleo venezolano. De hecho, previo justamente a este ataque, se cerró un acuerdo con India para que no se sienta tanto, por así decirlo, el efecto que podría tener un posible cierre del estrecho de Hormuz. No obstante, es interesante porque China no le está comprando directamente este petróleo. ¿Qué puede pasar? Y esta también es una hipótesis. Que se empieza a generar muchísimo petróleo, y por otra parte los precios empiecen a caer, y esto también fuera una estrategia muy contraproducente hacia Estados Unidos. Esta también es una de las posibilidades que puede suceder, pero como va el rumbo en este momento, no creo que esto pase. Y ahora bien, el tema del gas natural. Esto, el día de ayer, justamente el día jueves, salió el Kremlin un comunicado diciendo que Rusia se está fortaleciendo directamente por el conflicto en el Medio Oriente, ya que la demanda a su gas natural está creciendo en todo el mundo. Acordémonos que los países europeos en este momento están tratando de asegurar su gas natural como dé lugar, e inclusive también hay que decirlo, Hungría sigue frenando las ayudas de la Unión Europea hacia Ucrania. Entonces, este tema también puede ser contraproducente, ya que, por así decirlo, Trump, después de la guerra de los 12 días y medio, queda fortalecido, obliga a los países de la OTAN a subir su 5% del PIB en cuestiones de seguridad, pero
todos estos temas que están pasando tal vez generen pérdidas frente al terreno ganado. Como les dije, cada día que pase esta guerra, me parece que el apoyo popular empieza a deteriorarse, y esto frente a los propósitos electorales del Partido Republicano no le va a ir nada bien. Si ellos logran perder también estas mayorías en el Senado y en la Cámara de Congresistas, claramente mucho de lo que quiera hacer Trump va a ser truncado y va a ser frenado directamente frente al Poder Legislativo. Gracias, Santiago, y celebro que puedan complementarse, porque esto está sucediendo en este momento y hay que saber el escenario actual, lo que se viene, y también ver los orígenes. Y quiero, Jorge, remitirme otra vez a lo de las fuerzas iraníes, la Guardia iraní versus el ejército regular, ¿no? También te había escuchado mencionar que los ayatolás tuvieron dudas de la lealtad de las Fuerzas Armadas institucionales y crearon este ejército paralelo prácticamente. Pero ¿de dónde viene la fuerza, inclusive económica? Es también ideológica. ¿Qué les hace ser tan poderosos, aparte del número que realmente es impresionante, que creo que le duplican a la fuerza regular? Bueno, en esto cuando fue derrocada la monarquía y se creó la República Islámica, el líder supremo, el ayatolá, considerables y entendibles dudas sobre la lealtad de un ejército que había sido creado en la época de la dinastía Pahlaví. Y entonces decidió crear su propia fuerza. Fue todo esto, claro, en Irán, los clérigos chiitas habían logrado generar todas unas lealtades, sobre todo en los sectores de la clase media-baja iraní, que se habían vinculado mucho no solamente con los clérigos, sino también con la ideología del chiismo musulmán duodecimano. Y entonces, cuando él tomó el poder, el ayatolá vio que podía crear una fuerza paralela que sea absolutamente fiel a la revolución, fiel a él, leal absolutamente a los principios de la República Islámica. Y le fue dando primero recursos y después apoyo logístico. Concretamente creó un fondo con todos los bienes que nacionalizaron, que estatizaron en los primeros años de la revolución, desde 1979 hasta 1985. En que decenas de empresas, desde petroleras hasta mineras, gasíferas y de los diferentes ámbitos, le fueron entregados a la Guardia Revolucionaria. La última cifra que yo conozco de la capacidad de este fondo que maneja la Guardia Revolucionaria, los guardianes de la revolución, es una cifra de 2013, después nunca publicaron una cifra distinta. Tenían un fondo de $95,000 millones. Si ha crecido mínimamente, aunque sea por los intereses bancarios más bajos, ese fondo hoy debería tener unos 130,000, 140,000, quién sabe, millones de dólares que maneja la Guardia Revolucionaria. Con todo lo cual el régimen se siente blindado, porque esa guardia está hecha para blindar al régimen revolucionario, para blindar a la revolución, para blindar a la estructura jurídica de lo que ellos llaman, hay una palabra en persa que ellos utilizan, velayet faqih, que significa algo así como el gobierno del jurisconsulto. Esa es, en teoría, pues la ideología del régimen es el gobierno del jurisconsulto. Cuando se refieren al jurisconsulto, se refieren a los intérpretes del Corán, a los intérpretes de las normas de la Sharia, de la ley islámica más dura. Y entonces esa Guardia Revolucionaria sirve para eso, y parecería, por lo que se ha visto en estos días, en que mientras les caían bombas y misiles y drones por todos lados, la institucionalidad iraní islámica no se movía, no se alteraba, no pestañeaba. Es decir, la Guardia Revolucionaria, con su 1,4 millones de hombres y con sus armas y con este fondo de 130,000, 140,000 millones de dólares, está cumpliendo su cometido, que es blindar al régimen, blindar a la República Islámica e impedir cualquier cambio de régimen, ya sea la restauración de la monarquía o, peor todavía para ellos,
la implantación de una democracia liberal al estilo occidental. Gracias, Jorge. Yo estoy contentísima. Mi audiencia me imagino que también disfrutará de conocer detalles que a veces en el día a día, porque hay otros muchísimos eventos paralelos, no puede uno asimilar ni entender. Permítanme hacer aquí una nueva pausa recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces de Azuaya y en YouTube. También les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país. Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta con 3 especialistas en temas internacionales, Alan Cate, Jorge Ortiz y Santiago Carranco. Alan, hablemos de algo que este momento también tiene, todo tiene al mundo en vilo, ¿no? El estrecho de Hormuz, que ya fue mencionado. ¿Cuál es el valor estratégico del estrecho de Hormuz? Y si la administración está en manos de Irán, ¿qué puede hacer Irán? Porque no se va también a infringir un daño, porque por ahí sale el petróleo que produce. Bueno, el estrecho de Hormuz, como había mencionado antes, es la ruta por la cual el 20% del petróleo del mundo fluye. En esa medida, la importancia estratégica del estrecho obviamente es enorme y no solamente afecta a Irán, afecta también a los estados ribereños, a los estados árabes ribereños del Golfo, que obviamente se ven afectados también porque el estrecho se cierra. En su punto más estrecho, más delgado, aunque sea repetido, el estrecho tiene 38 kilómetros de ancho, o 34, kilómetros de ancho. Y obviamente bloquear esos 34 kilómetros resulta relativamente fácil y relativamente barato. Aquí tenemos que considerar que la guerra cada vez se va volviendo más un fenómeno también económico. Si tú para derribar un dron que vale $30,000 tienes que utilizar un misil que vale 300,000, obviamente este factor económico va a volverse un tema decisivo en la guerra y es algo que se debería llevar en cuenta dentro del actual conflicto, porque el uso masivo de drones que en este caso Irán logra producir muy eficientemente, les permite utilizarlos masivamente. Bloquear el estrecho de Hormuz es la fórmula por la cual puede conseguir Irán que en el mundo se produzca un movimiento que fuerce o que trate de cambiar la política norteamericana con respecto a la guerra y que se busque algún tipo de solución negociada que evite eventualmente llegar a una recesión, algo que podría suceder en el caso de que el precio de la energía continúe disparándose. Como digo, Irán está utilizando ahora sus drones básicamente para los ataques que está llevando adelante. Perdónale una pregunta que sí quisiera que respondas, porque es respecto del estrecho de Hormuz, y por eso era la pregunta respecto al valor estratégico, porque tan asimilado está eso que el presidente Donald Trump dijo que él va a mandar escoltas para que se muevan los barcos. ¿Qué implicaría eso? Y esa es la pregunta. ¿Es posible que lleguen a esa situación? ¿Y qué sería otro foco de conflicto allí? Bueno, es parte del mismo conflicto. Irán es ribereño al estrecho de Hormuz en un porcentaje importante, ¿no? Pero el punto central en este caso
es el asegurar que el flujo petrolero pueda mantenerse. ¿Qué tan efectivo puede resultar eso? ¿Qué tan cierto puede resultar que el establecer convoyes para proteger a los petroleros sea la solución? Esa es una pregunta que realmente habría que verla ya el momento en que lleguemos al evento, ¿no? Pero hoy por hoy, los petroleros no están acercándose siquiera a la zona porque los costos de los seguros para que los barcos puedan navegar se han multiplicado de una manera escandalosa. Entonces resulta carísimo pagar el seguro para poder arriesgarse a entrar a la zona para cargar petróleo. Entonces, la simple amenaza ya constituye un factor de poder para Irán. El simple hecho de amenazar el cierre y de tener los medios, que sí los tiene, a través de los misiles, para atacar esos barcos, es el mecanismo que le permite a Irán ejercer un contrapoder asimétrico que le puede eventualmente dar buenos resultados. Gracias, Alan, y también gracias por abreviar. Santiago, como analista, ¿cuál es la previsión del desenlace que pueda haber? ¿Y hay alguna idea, una información cierta de lo que está pasando al interior de Irán? Porque si había una división dentro del país, ¿qué está ocurriendo? Porque a veces la guerra, cuando hay un enemigo que está atacando, se une, ¿no?, un pueblo. Pero ¿qué se sabe y cuál es la previsión, sobre todo, que tienen ustedes? Y además, por ejemplo, en un laboratorio de análisis internacional como el que tiene la OID. En efecto, Thalía. A ver, después justamente de todo el tiempo que ha pasado ya en la guerra, nos damos cuenta que las intereses iniciales de Estados Unidos se están diluyendo. Ahora creo que estamos pensando justamente en o Estados Unidos está pensando en una retórica directamente de una posible cese al fuego y un nuevo negociamiento sobre el tema de la erradicación del programa nuclear, algo que Irán no creo que lo vaya a aceptar. De igual manera, no pienso que una guerra terrestre sea posible. Esto le costaría demasiado a Estados Unidos. Y creo que el desenlace, lamentablemente, va a ser justamente esto, un cese al fuego. No obstante, creo que la presión de Israel va a continuar. La presión de Israel, que a su vez está tratando de llevar a la guerra, bueno, ya a Estados Unidos, pero a sus socios europeos. El canciller Merz recientemente dijo que Israel se ha batido solo frente a todas estas amenazas y que tienen que ayudarle. No creo que Europa entre directamente a un conflicto, pero lo que sí es cierto es que el mundo queda a su vez desestabilizado. Voy a terminar esta parte haciendo un recorderis de lo que se dijo en el lo que justamente Alan dijo en el primer momento, que el tema multilateral está completamente mermado, y la respuesta de esto es que nosotros pasamos de un orden internacional basado justamente en un multilateralismo a un orden internacional en donde la hegemonía benevolente de Estados Unidos convencía por medio de cooperación, pero ahora también tenemos una hegemonía benevolente que convence por medio de la coerción. Lastimosamente, mis previsiones es esto, que el nuevo orden sea militar. Francia, Alemania están volviendo a producir también armas nucleares y tal vez todos los países de la OTAN están subiendo también sus presupuestos militares. Estamos viendo una rearmamentización justamente del mundo, y que los presupuestos que antes se utilizaban para cuestiones de desarrollo y sociales se están yendo hacia la guerra. Lamentablemente, estas creo que son las previsiones que nos va a dejar la guerra de Irán. Gracias, Santiago Carranco. Jorge Ortiz, ¿es posible una negociación en Irán? Alguien tendría que ser como mediador. ¿Tú te imaginas un escenario dialogando Israel, Estados Unidos en Irán? ¿Con quiénes? ¿Ese escenario es probable? No lo veo muy probable, no creo que sea imposible tampoco, pero en realidad Irán es un país que desde la Revolución Islámica ha ido aislándose del mundo, ¿no? Está completamente alejado de todo el resto del mundo musulmán, que es básicamente sunita, mientras ellos son chiitas, y en toda la región, pues evidentemente hay
ha habido una lucha constante por la supremacía, sobre todo entre Irán y Arabia Saudita, y entonces no veo qué país pueda aparecer ahí como mediador. Lamentablemente las Naciones Unidas y otros foros internacionales han perdido eficiencia práctica. Entonces la mediación la veo complicada. Leí esta mañana en alguna parte que Trump decía que no habrá un acuerdo con Irán salvo rendición incondicional. Habría que entender qué se entiende por rendición incondicional. Se entiende que van a poder desembarcar tropas norteamericanas, apoderarse de Teherán sin que haya resistencia por parte de la Guardia Revolucionaria, o entenderá simplemente que renuncien el gabinete actual, que desaparezca el consejo de expertos de los 88 sabios que de alguna manera son el poder efectivo en Irán. O sea, sería difícil entender qué quiere decir Trump cuando dice rendición incondicional como requisito para una negociación. Además, creo yo que todavía la situación no está madura como para que se pueda llegar a sentarse en la mesa. Probablemente puede madurar en cuestión de 2 o 3 o 5 días, pero hoy no veo por mediación de quién, en dónde, cómo, bajo qué términos se podría negociar un acuerdo para un cese al fuego estable. Además, Israel, o mejor dicho, Benjamín Netanyahu, que no es necesariamente Israel, lo que quiere es demoler Irán. No quiere demoler Irán. Creo que también él podría estar interesado en la prolongación de la guerra, porque el fin de la guerra puede significar el fin de su carrera política. A él le conviene tener a Israel en guerra permanente, en estado de guerra. Así es que no, hoy por hoy no veo probable, aunque insisto, no es imposible que se llegue a algún tipo de negociación. Gracias. Y cierro haciendo una pregunta que quiero hacerle también después a Alan. ¿Quién es, ya has mencionado de Netanyahu, Jorge, quién es Netanyahu y quién es, a tu parecer, Donald Trump este momento en la historia? Bueno, yo la historia creo yo que será bastante dura con los dos, porque creo que pues su actitud beligerante no ha ayudado a un mundo en crisis a atenuar las tensiones, ¿no? Desde que llegó el presidente Trump y empezó con la guerra arancelaria, pues el mundo está un poco en vilo, levantándose cada mañana millones de personas en el mundo a ver qué es lo último que ha dicho, para ver qué pasa, ¿no? ¿Qué arancel? ¿Qué situación? ¿Dónde ha invadido? ¿Dónde ha enviado tropas? ¿A quién está amenazando? Y Benjamín Netanyahu pues se valió del incidente, del ataque cobarde de Hamás en octubre del 23 para lanzar una guerra que él la ha ido prolongando y la ha ido ahondando. Y creo yo que pues tampoco ese es el espíritu de Israel, un país que nació después del Holocausto y que por lo tanto pues no creo que en sus genes está las matanzas, las masacres y el desquite. Pero Benjamín Netanyahu evidentemente tiene una actitud guerrerista muy, muy dura, muy conflictiva, que no es mejor obviamente que el régimen iraní. Gracias. Pero tampoco un ejemplo de respeto de los derechos humanos y de las libertades públicas. Gracias, Jorge, y perdone la audacia, pero Alan, menos de un minuto para decir, en tu parecer, quién es Donald Trump y quién es Benjamín Netanyahu. Lamentablemente pienso que ambos son resultado de una era, del fin de una era. Y el fin de esta era se caracteriza por una disminución o una pérdida de una serie de valores que se habían ido creando en torno al respeto a la ley, a los derechos humanos, que son el fundamento del pensamiento liberal ilustrado. Y que el resultado de eso, lamentablemente, es una tendencia hacia el autoritarismo que se ha ido acentuando en el mundo de manera muy fuerte a lo largo de los últimos 30 años. Muchas gracias, y aquí permítanme hacer una brevísima pausa para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país. Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial.
Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién ha ido mal esta semana, Santiago Carranco? A los principios básicos de los pueblos civilizados, Thalía. Alan Catey. Le ha ido mal a la dictadura iraní y la muerte de Khamenei ha sido un beneficio enorme para Irán. Jorge Ortiz. Comparto las opiniones de Santiago y de Alan. Diría yo también que al pueblo cubano le ha ido muy mal porque la crisis está ahondando. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Santiago Carranco? Definitivamente a los inversores en gas natural y petróleo, quienes aprovecharon justamente el conflicto. Alan Catey. Le ha ido extraordinariamente bien a Piero Hincapié, que cada vez se afirma más en el Arsenal. Jorge Ortiz. A nosotros que hemos participado en un programa muy entretenido, muy agradable, y creo yo y espero que así sea, muy ilustrativo. Gracias, y yo soy la agradecida también, gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.